noches a todos, qué gusto saludarlos una vez más en este espacio, darle la bienvenida nuevamente a una nueva entrega de Creciendo Juntos, esta vez para abordar una temática bastante relevante que tiene una importancia para esos procesos de educación que están llevando a cabo diferentes padres de familia con sus hijos, diferentes cuidadores, con esos niños que están a su cargo. Y vamos a estar hablando de lo que es la sobreprotección, cómo esto puede afectar ese proceso de crecimiento de los niños, ese proceso de formación. Y es que resulta que la sobreprotección es algo que cuando un niño la recibe en su proceso de crianza, le trae efectos bastante negativos, dado que lo conlleva a perder esas defensas que él necesita para tener como niño y como adolescente y posteriormente como adulto, para enfrentar cada una de las situaciones que se le presentan en su diario vivir. Entonces, cuando me refiero a que pierde esas defensas, es pierde esas habilidades para afrontar esas situaciones difíciles, pierde esa tolerancia a la frustración, pierde también ese sentido de la autonomía y ese sentido de la autoestima, porque se acostumbra a que sus padres están todo el tiempo resolviéndole cada problemática, están todo el tiempo evitando que afronten o que experimenten situaciones o emociones difíciles. Y lo más grave de todo es que, según se ha visto últimamente, hay adolescentes que tienden a padecer mucho de depresión y en el peor de los casos tienden a llegar hasta el suicidio, justamente porque no están preparados para afrontar esas situaciones que se presentan en sus día a día, esas situaciones problemáticas, justamente porque de chico están teniendo mucha sobreprotección por parte de sus padres o cuidadores. Pero entonces, ¿qué es lo que causa esa sobreprotección de parte de los padres? ¿Qué es eso que se entiende por sobreprotección y por qué es tan importante, además de lo que estoy mencionando, y cómo puede hacerse para que los padres eviten sobreproteger a sus hijos? Pues justamente de eso es lo que vamos a estar hablando en la sesión de hoy, lo que vamos a estar abordando punto a punto en este espacio. Así que súper bienvenidos a todos, espero puedan estar muy atentos, como siempre invitarlos a tomar nota, a compartir esta transmisión para que muchas más personas también se queden con esta información y puedan emplear todas esas herramientas que se van a estar compartiendo aquí en esos procesos de formación de sus hijos. Listo, entonces bien, vamos como siempre a empezar definiendo este concepto de sobreprotección, con la intención pues de que todos los puntos que vamos a estar abordando posteriormente puedan ser lo más comprensibles posible. Listo, entonces vamos a arrancar. Cuando hablamos de sobreprotección, estamos hablando de ese acto por parte de los padres o cuidadores de no dejar que ese chico que está a su cargo realice las cosas por sí solos. Entonces, cuando están solucionando por ellos las cosas, están realizando esas tareas que les corresponden a esos chicos para evitar que ellos tengan el trabajo de hacerlas, entonces ahí estamos hablando de sobreprotección. Ese es uno de los ejemplos de sobreprotección. Además, cuando como padre o cuidador no se soporta, ¿verdad?, que ese niño experimente situaciones negativas. Entonces siempre se está evitando que experimente estas situaciones, estas emociones negativas, se procura que siempre esté feliz, que siempre esté sonriente. Esto también es un modo de sobreprotección, porque más adelante vamos a ver cómo el no darles la oportunidad a esos niños de que experimenten situaciones negativas no los prepara. El no darles esa oportunidad evita que se preparen para esas realidades que tienen que afrontar posteriormente en su vida adolescente y adulta. Cuando hablamos de sobreprotección, hablamos también de el hecho de, como padres o cuidadores, evitar que esos niños afronten situaciones difíciles. Entonces siempre se está procurando que no
tengan que enfrentar esas situaciones que quizás pueden ser molestas, que quizás pueden generar algún tipo de dificultad para el niño. Entonces esto también hace que crezcan con esa indefensión prácticamente al momento de afrontar problemáticas, al momento de enfrentar situaciones que pueden ser complejas. ¿Listo? Entonces esto en cuanto a la definición. Ahora quiero que pasemos rápidamente a revisar cuáles pueden ser esas causas, cuáles son esas principales causas de que los padres, o que hayan padres o cuidadores que sobreprotejan a sus hijos. ¿Qué los conlleva a estos padres de familia, a estos cuidadores, a sobreproteger a estos niños que están a su cargo? ¿Okay? Así que vamos a centrarnos en esto. Y la primera causa de esta situación es el desconocimiento de esos efectos negativos que contrae la sobreprotección. Esas desventajas, ¿verdad? De ese daño que pueden estarle causando a ese niño al momento de sobreprotegerlo. Entonces son inocentes estos padres de familia de todo ese daño, son inocentes estos cuidadores, y esto los conlleva a caer en ese error, ese grave error de sobreproteger a sus hijos o a esos niños que están a su cargo, y más adelante pues hacer inconscientemente o inocentemente que vivan estas situaciones difíciles como las que mencionamos al inicio y vamos a profundizar más adelante. Ahora, otra causa fundamental son las experiencias infantiles que hayan tenido esos padres o cuidadores. Entonces, si cuando ellos fueron niños, sus padres los sobreprotegieron, esas figuras paternas que tuvieron o maternas fueron sobreprotectoras con ellos, entonces esto hace que se hayan acostumbrado a que es el modo ideal de educar a los niños. Entonces esto hace que adopten ese modelo y que terminen replicándolo pues al momento de educar, al momento de formar a ese niño que está a su cargo. Adicionalmente, hay otra causa, otro factor bastante importante, que es el confundimiento de amor con sobreprotección. Entonces, cuando ese padre o ese cuidador o esa madre quiere lo mejor para su hijo, quiere demostrarle su amor a su hijo o a ese niño que está a su cargo, entonces termina sobreprotegiéndolo, termina haciendo las cosas por él, evitando que padezca o que experimente situaciones difíciles, que experimente emociones negativas, porque es su forma, piensa que es la mejor forma de demostrarle el amor, piensa que es la forma de que el niño se sienta amado, pero pues es una forma de confundir al mismo tiempo ese amor con esa sobreprotección, porque está incurriendo en esa sobreprotección que, como ya hemos visto, es muy muy negativa, y sin entender que el amor pues es justamente buscar que el niño tenga que experimentar todas estas situaciones que lo hagan fuerte, que lo fortalezcan para enfrentar esas situaciones difíciles de la vida, ¿ok? Así que esta es otra causa, y hay otra adicional que funciona de un modo un tanto inconsciente, y esta es el temor que muchos padres, especialmente, o madres, tienen de que a medida de que sus hijos crezcan, tomen libertad y se aparten de ellos. Entonces, la sobreprotección es algo que les garantiza de que sus hijos van a estar siempre dependiendo de ellos, siempre los van a mantener controlados a través de esta sobreprotección, porque tienen ese temor a quedarse solos, tienen ese temor de que cuando sus hijos crezcan, sus hijos tomen autonomía, terminen abandonándolos. Entonces esto es algo que funciona de modo inconsciente y que es necesario hacerse consciente de ellos para evitar desde esta perspectiva sobreproteger y hacerles este daño a los niños, ¿ok? Y por último, también hay algo que funciona en muchos casos de forma inconsciente, y es el remordimiento de conciencia. Entonces resulta que hay padres de familia que pasan todo el día por fuera, por cuestiones laborales o demás, y esto hace que sean muy pocas las horas que comparten con su hijo, su hija. Y entonces en esas pocas horas terminan llenándolo de
de muchos mimos, de muchas cosas, y terminan sobreprotegiéndolo, terminan haciendo las tareas por ellos, terminan eh, quizás evitándole muchas situaciones que pueden ser complejas, porque sienten la necesidad de aprovechar ese espaciecito y sienten la necesidad de demostrarles a ese hijo que están presentes, de procurar que esas horas, que esas pocas horas que pasan al lado de sus hijos sean lo más felices posibles, lo más llenas de bienestar. Y entonces esto hace que eviten esas situaciones que pueden ser un poco difíciles, pero que pueden formar a ese niño con un carácter que le permita enfrentar la vida de una forma más óptima. ¿Ok? Bueno, entonces ahora quiero que pasemos a ver cuáles son esos indicadores, cuáles son esas señales que pueden indicarnos que como padres o cuidadores estamos siendo sobreprotectores, ¿verdad? ¿Qué tipo de acciones que realizamos como padres o cuidadores nos pueden indicar que estamos sobreprotegiendo a nuestros hijos? Y esto con la idea de que nos hagamos conscientes de esas acciones y tratemos de evitarlas al máximo, ¿ok? Entonces vamos a ver. Inicialmente, cuando como padres o cuidadores se les socorre a esos niños de forma precipitada. Entonces, si tú como padre o madre sacas a tu hijo a pasear, por ejemplo, al parquecito, y ese niño anda jugando por ahí, anda corriendo y se cae, ¿verdad? Y empieza a llorar y tú corres de forma precipitada a levantarlo, a consolarlo, entonces no le estás dando la oportunidad de que él se levante por sus propios medios, ¿verdad? De que tome esa, disposición a levantarse, a afrontar que se cayó y tratar de consolarse así solo, como puede pasar en muchas dinámicas de la vida cotidiana y de la vida en general que va a tener que enfrentar en su vida de adolescente o en su vida de adulto. Entonces, cuando tú en ejemplos como estos corres de forma precipitada a socorrerlo, a solucionarle el problema antes de que él tome la iniciativa, lo estás incapacitando para que en esa vida adulta, ¿sí? En esa vida donde él ya no tenga ese respaldo de tú como padre, entonces estás incapacitándolo para que él tome esa iniciativa y pueda solucionar esa problemática de forma autónoma. Y esto lo conlleva a cuando tenga que enfrentar esas situaciones difíciles en su vida adulta, como quizás fracasos en relaciones amorosas, en negocios, cuando pierde un empleo, cosas por el estilo. Entonces no tenga esa fortaleza de levantarse, de afrontar la vida con fortaleza, digamos, con esas ganas, sino que tienda a quebrantarse emocionalmente, a deprimirse, quizás hasta llegar al suicidio, porque no sabe cómo tolerar esa frustración de que las cosas no hayan salido como esperaba. Entonces, ojito con esto, es eso de sobreproteger, eso de socorrer de forma precipitada, de correr a socorrerlo, pues ya saben, es un grave error y es un indicador de que se está socorriendo, de que se está sobreprotegiendo a ese niño. Ahora, cuando realizas tareas como padre o cuidador, realizas tareas que le corresponden a ese niño que está a tu cargo. Entonces, si ya has determinado cuáles son las tareas que él debe hacer, las tareas domésticas, las actividades domésticas o las tareas del colegio que le corresponden al niño, pero entonces tú, por evitarle el trabajo al niño, realizas esas tareas por él, también estás sobreprotegiéndolo. Es un indicador de que lo estás sobreprotegiéndolo y que estás evitando que él afronte esas responsabilidades que más adelante van a hacerle mucha falta, ¿ok? Ahora, si no les haces las tareas, les pones todo fácil. Entonces, si no dejas que ese niño desde el inicio tome la iniciativa y empiece todo el proceso y siempre estás poniéndoselo todo facilito, él se acostumbra a que siempre va a haber alguien que va a estar allí poniéndole las cosas lo más fácil posible, y resulta que cuando tú no estés, quizás él va a frustrarse porque no va a tener ese alguien y no va a estar acostumbrado, ¿verdad?, a hacer las cosas por sí solo desde el inicio. Así que este también es un indicador, cuando les pones las cosas siempre lo más fácil posible, ¿ok? Adicionalmente, cuando tomas decisiones por ellos. Es cierto que como padre
o cuidador, debes tomar ciertas decisiones en cuanto a ese niño, porque pues debes orientarlo, porque es un niño que está a tu cargo y tú como adulto debes orientarlos. Pero hay pequeñas decisiones que el niño debe empezar a tomar por sí solo para que vaya acostumbrándose a enfrentar situaciones de su propia vida, tener esa autonomía, ese control de su propia vida. Entonces, esas decisiones que tú veas que no son peligrosas, que él sí puede tomar por sí solo, tienes que tratar de que él lo haga, pero cuando tú estás tomando todas esas decisiones por él, que no le dejas esa oportunidad de decidir ni en lo más mínimo, entonces ese es un indicador también de que estás sobreprotegiéndolo, ¿vale? Para que tomen nota allí. Ahora, quiero que pasemos a revisar rápidamente cuáles son esos comportamientos que tiene un niño cuando está siendo sobreprotegido. Porque además de darnos cuenta cuáles son esas acciones que como padres o cuidadores nos indican que estamos sobreprotegiéndolo, también es importante ver cómo se comporta un niño que está siendo sobreprotegido, justamente para que identifiquemos si nuestro hijo o ese niño que está a nuestro cargo está teniendo este comportamiento y podamos empezar a trabajar para eliminar esa sobreprotección. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Cuando un niño no suele ser servicial, es un indicador bastante importante allí. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a que siempre les hagan, a que siempre les den, que siempre hagan por ellos. No están acostumbrados a hacer por los demás. Entonces esto evita que sean serviciales. Así que si tú ves que tu hijo no suele ser servicial y que ese niño que está a tu cargo no suele ser servicial con los amiguitos, con las demás personas, es un indicador de que está siendo sobreprotegido y que debes hacer algo al respecto. Ahora, cuando suelen presentar muchas dificultades para adaptarse a situaciones nuevas, entonces si de pronto tienes que cambiarlo de colegio, si de pronto tienes que cambiar de amistades o cambiar de lugar de vivienda o demás, situaciones, todas esas situaciones nuevas que él tenga que afrontar, si no se adapta con facilidad, ¿sí? Si presenta muchas dificultades para adaptarse a ellas, también es una señal de que está siendo sobreprotegido, ¿ok? Ahora, cuando suelen llorar ante cualquier tropiezo, ¿verdad? Entonces si se cayeron, y si este niño se cae y se golpea, y tú ves que no es lo suficiente como para que se ponga a llorar, para que reaccione de una manera tan dura, pues entonces, y lo hace así, es una señal de que está siendo sobreprotegido, de que está llamando tu atención para que acudas como siempre a solucionarle, a levantarlo, a consolarlo, y es una señal bastante evidente de que se te está yendo la mano en esa sobreprotección. Ahora, cuando se queja por todo también, entonces siempre está quejándose por las situaciones que está enfrentando, por los trabajos que debe hacer, por las tareas que debe afrontar, ¿verdad? Por los cambios climáticos, por cualquier cosa se está quejando, también es una señal bastante diciente de que está siendo sobreprotegido. ¿Listo? Y ahora, otro aspecto importante es cuando carece de iniciativa. Entonces, cuando tú ves que en los juegos, con las distintas dinámicas que el niño realiza, no tiene iniciativa, que siempre espera que otros tomen esa iniciativa, que otros empiecen los procesos, es una señal de que hay que empezar a trabajar también en eso de la sobreprotección, que quizás estás exagerando. Otro aspecto importante es cuando evitan las tareas difíciles. Siempre están buscando hacer las cosas lo más fácil posible. Cuando evitan esas tareas o cuando frente a esas tareas difíciles que debe afrontar, realiza pataletas o se niega de alguna manera, entonces también es algo que puede indicarte de que está siendo sobreprotegido. Y por último, cuando suele pedir ayuda de forma innecesaria, entonces para todo te está pidiendo ayuda a ti como padre o como cuidador o a las demás personas que están en el entorno, y tú descubres que no es necesaria esa ayuda que está pidiendo, entonces también allí es una señal de que hay que hacer algo al respecto, ¿ok? Y bueno, ahora quiero que pasemos a hablar de cuál es esa importancia, luego de conocer estos indicadores, cuál es esa importancia de que empecemos a trabajar para evitar seguir sobreprotegiendo si es que se está haciendo a ese hijo, a ese niño que está a nuestro cargo, ¿ok? Ya he mencionado algunos aspectos, pero ahorita vamos a ver más a profundidad por qué es supremamente importante evitar esta sobreprotección, ¿ok?
Bueno, en primer lugar, porque sea que el niño tenga las condiciones que sea, lo más probable es que en su vida adolescente o vida adulta tenga que afrontar frustraciones, tenga que exponerse a situaciones frustrantes. Y él necesita formarse con un carácter fuerte que le permita tolerar esas frustraciones. Entonces, como lo mencionaba al inicio, cuando tú lo estás sobreprotegiendo de las formas que he indicado anteriormente, le estás negando esa capacidad, le estás negando esa posibilidad de que adquiera esa tolerancia a esa frustración. ¿Y cuál es el problema de esto? Que termina quebrantándose emocionalmente de forma muy fácil frente a las diferentes problemáticas que tenga que afrontar, ¿verdad? Entonces hay rupturas amorosas, hay despidos en la empresa que quizás esté laborando en su vida adulta, puede tener fracasos en algún negocio que esté emprendiendo, y estas situaciones pueden deprimirlo de una manera muy crónica que quizás, como ocurre en muchos casos, como está ocurriendo en la actualidad en muchos casos, pueda conllevarlo al suicidio. Entonces, si tú como padre, tú como cuidador quieres evitar que ese niño tenga esa probabilidad de afrontar situaciones como estas, por favor, es importante que empieces a evitar esa sobreprotección, ¿ok? Ahora, resulta que el sentido de la autonomía también es algo que se ve bastante frustrado, bastante perjudicado cuando tú sobreproteges a tu hijo. Entonces es importante porque cuando tú le quitas esa sobreprotección, que él empieza a hacer sus cosas en el mayor caso de los posibles, en el mayor de los casos posibles, por sí solo, entonces adquiere ese sentido de autonomía y aprende a defenderse por sí solo, y esto es supremamente importante para que pueda tomar el control de su vida, tanto como niño y especialmente como adulto, pueda tomar el control de su vida y pueda dirigirla hacia esos objetivos, hacia esas metas que él se propone. Pero si tú estás siempre sobreprotegiéndolo, él espera que haya alguien que lo direccione en esa vida, y esto va a ser muy negativo porque no siempre tú como padre o cuidador vas a estar allí dirigiéndolo. Y otro aspecto importante, por lo que es importante, es que adquiere, cuando tú dejas de sobreprotegerlo o evitas esa sobreprotección, el niño adquiere mayor autoestima, lo cual también va a hacer que se sienta más fuerte, lo cual va a hacer también que reconozca esas capacidades que tiene, esas habilidades, esas fortalezas para afrontar el mundo, para sentirse dueño de su propia vida y poder realizar cosas que son importantes para su vida, ¿ok? Además, cuando dejas de protegerlo, adquiere habilidades adaptativas, y esto evita que ante esas situaciones cambiantes que tenga que afrontar en su vida, tienda a quedarse estancado, porque adquiere esas habilidades para adaptarse a cualquier situación que se presenten. Y adicionalmente también adquiere mayor confianza en sí mismo, siente esa confianza al momento de afrontar algún propósito, al momento de emprender algún objetivo, alguna meta, siente esa confianza de que le va a ir bien porque ya está acostumbrado a sacar distintos proyectos adelante, a realizar distintas cosas por sí solos, ¿ok? Y por último, pues tiene seguridad en sí mismo, no está todo el tiempo buscando la aprobación de los demás porque sabe lo que tiene, sabe esas cualidades importantes que tiene, porque tú, al dejar de sobreprotegerlo, le has permitido explorar cuáles son esas fortalezas, explorar cuáles son esas habilidades que él tiene, porque dejas de hacer las cosas por él y permites que él haga las cosas por sí solo. Listo. Entonces, ya luego de ver estos aspectos y estas ventajas y también desventajas que puede traerte el hecho de no esas desventajas que puede traerte el hecho de sobreproteger a tu hijo o a ese niño que está a tu cargo, y también de conocer esas ventajas que trae evitar esa sobreprotección, entonces quiero que pasemos a ver cuáles son esas técnicas, cuáles son esos consejos que se pueden poner en práctica para evitar sobreproteger a ese niño y al mismo tiempo evitar todas estas situaciones que acabo de mencionar, que pueden llegar a ser muy dolorosas, no solo para ese niño en su vida adulta, sino que para ti también como padre o cuidador, ¿ok? Especialmente los padres de familia. Bueno, entonces, un principal aspecto a tener en cuenta
para lograr este objetivo de no sobreproteger a ese niño es procurar enseñarlos a hacer las cosas por sí solos. Y esto desde pequeños, desde que son unos, desde que tienen muy corta edad, desde cuando ya tú tienes la intuición de que él puede empezar a hacer ciertas cosas, es importante que empieces a entrenarlo en el realizar esas cosas por sí solos, ¿verdad? Quizás van a haber situaciones donde él intente hacer las cosas, no las haga del todo bien y luego a ti te toque completarlas, pero es importante que tú empieces a determinar actividades, determinar tareas que el niño debe cumplir, tanto de su cuidado personal como también actividades del hogar, actividades de su proceso educativo que él debe tomar la responsabilidad de ella, que tú se las identifiques y no las hagas por él, sino que permitas que él mismo las haga y trates de inducirlo a que él mismo las haga, ¿ok? Entonces están esas actividades, pues, en las tareas del colegio, el hecho de lavarse las manos antes de comer, cepillarse los dientes luego de comer, y que él aprenda a realizarlo por sí solo, a organizar su cuarto, tender su cama, cosas por el estilo, que él desde pequeño empiece a comprender que debe hacerlas por sí solo, y no tanto porque tú lo estás entrenando para ser una persona que realice estas actividades. Si es que lo mandas a lavar el plato, no es porque lo está preparando para que sea un lavador de platos, sino que es algo que representa ese hecho de aprender a lavar su plato, aprender él mismo a organizar su cuarto, representa esas situaciones más grandes que él tiene que afrontar a futuro, y que quizás ya por el hecho de haber hecho estas tareas pequeñas tiene esa capacidad, tiene esa costumbre a realizarlas también. Ok, así que principalmente esto. Ahora, el hecho de no socorrerlos de forma innecesaria. Ahora veíamos cuál era esa consecuencia de que tú corras a socorrerlo cada que ese niño te solicite esa ayuda, cada que el niño tenga un tropiezo. Entonces, cuando tú evitas esto, entonces lo estás preparando para que aprenda a levantarse por sí solo, para que aprenda a solucionar esas problemáticas que se le presenten por sí solo. Así que cuando tú ya veas que necesariamente tienes que brindarles ayuda, tienes que ir a socorrerlo, pues está bien. Pero mientras consideres que no es necesario, trata de evitarlo al máximo para evitar, pues, esa sobreprotección. ¿Ok? Ahora, el hecho de no satisfacer todas sus necesidades es muy importante. Si ante cada cosa que el niño te pida, cada antojo que el niño tenga, cada deseo, tú se lo cumples, se lo satisfaces, ¿qué pasa? Que no lo estás preparando para tolerar esa frustración de la que hablábamos anteriormente. Esto entonces es importante que no le cumplas cada uno de esos antojos, cada uno de esos deseos, sino que lo hagas de una forma muy mesurada. Es cierto que no lo vas a castigar prácticamente sin cumplirle ningún deseo, sin darle ningún gusto, pero pues que lo hagas de una forma muy mesurada, de una forma muy moderada, para que él no se acostumbre a que siempre, cada cosa que se le antoje, cada cosa que él quiera conseguir, lo va a lograr. ¿Ok? Tienes que tener mucha intuición, mucha sensibilidad en este aspecto. Ahora, el hecho de tratar de no evitar todas esas situaciones difíciles que le puedan ocurrir. Entonces hay situaciones que pueden formarlo, ¿verdad? Que pueden formarle ese carácter para afrontar la vida de una forma más óptima, de una forma más precisa. Entonces puede tener situaciones difíciles como quizás la pérdida de un amigo, quizás que en el colegio lo castiguen por algo. Y si tú estás siempre tratando de evitar que él experimente esas situaciones difíciles, que él afronte esas situaciones difíciles, entonces estás evitando que él tenga esa capacidad para afrontarlas cuando ya esté en su vida adulta o cuando ya sea un adolescente. Ahora, el hecho de dejar que se equivoquen es importante. Entonces volvemos a cuando él está solicitando cotidianamente esa ayuda tuya, normalmente. Pero si tú dejas que él mismo realice las cosas por sí solo, o si sea que se equivoque, entonces le estás dando la oportunidad de replantearse, ¿verdad? De acostumbrarse a replantearse, a que no porque se equivocó entonces frustrarse y ya dejar todo tirado, sino que cuando le das esa oportunidad de que se equivoque,
le estás dando esa capacidad de aprendizaje, de que tiene que replantearse, de que tiene que intentar varias cosas, varias veces la misma cosa para que le funcione. Y esto es algo que también va a ser muy útil en su vida adulta, ¿verdad? Cuando tenga que afrontar la vida por sí solo. Otra cosa importante es no contagiarlos de tus miedos. Cuando nosotros como padres o cuidadores tenemos alguna fobia, alguna actividad como montar en bicicleta, quizás meternos a la piscina o cosas por el estilo, o de pronto ya en la vida adolescente del niño evitamos que tengan esas relaciones amorosas porque quizás a nosotros nos fue mal. Tenemos mucho miedo en cuanto a diferentes situaciones, pero si estamos evitando que el niño viva estas circunstancias, realice estas actividades porque nosotros tenemos miedo, porque cuando nos tocó no nos fue bien, entonces estamos contagiándole nuestros miedos y estamos evitando que ellos experimenten en carne propia estas situaciones y aprendan desde sus propias experiencias qué tan bueno, qué tan malo pueden llegar a ser estas circunstancias, ¿verdad? Y él se queda actuando desde lo que yo viví como padre o cuidador, pero no tiene la capacidad, la oportunidad de experimentar por sí mismo estas circunstancias. Es cierto que hay situaciones que pueden llegar a ser muy peligrosas y aquí es donde también se debe tener mucha sensibilidad para definir qué situaciones puedes dejar que ese niño afronte, qué situaciones debes evitar, ¿ok? Ahora lo que mencionaba al inicio también del hecho de respetar sus decisiones. Entonces, hay decisiones que podemos darle esa autonomía al niño que tome, como por ejemplo, lo mencionaba en una sesión pasada, entre varias opciones que tenga de vestuarios, de prendas para vestir, podemos dejar que elija la que más le guste, quizás clases de música, géneros musicales o de algunos alimentos que nosotros veamos que puede elegir entre esos el que más le guste, el que más prefiera, el que más le convenga. Entonces darle esa oportunidad de elegir, de tomar decisiones y respetar esas decisiones cuando vemos que no son perjudiciales para él como niño y que no van a afectar su proceso de desarrollo, su proceso de crecimiento, ¿ok? O su proceso educativo de acuerdo a lo que consideramos importante. Entonces, importancia de respetar esas decisiones pequeñas, ¿ok? Y por último, animarles, motivarlos cuando quieran afrontar algún proyecto, cuando quieran meterse en alguna actividad que quieran realizar y que sea productiva para sus vidas. Entonces, animarlos, darles esa confianza, ese respaldo, pero siempre procurando que en el mayor de los casos tengan esa autonomía de realizarlo por sí solo, de darles ese apoyo, esa orientación como padre o cuidador, pero que al fin sean ellos quienes tomen esa iniciativa y quienes afronten la responsabilidad de cada una de esas tareas que vayan a emprender. Bien, esto ha sido todo por hoy, espero haya sido de gran utilidad, espero hayan tomado nota, hayan compartido también y puedan compartir ahora también que otras personas puedan ver en diferido este programa y que sea muy útil en esos procesos de educación que están llevando a cargo. Y pues los espero dentro de 8 días en una nueva sesión con una nueva temática. Por último, decirles que ustedes como padres de familia o como cuidadores tienen la responsabilidad de fraguar ese molde en el que se está convirtiendo ese niño, ¿verdad? De diseñar ese comportamiento en gran medida, esa conducta que va a tener ese niño, esa forma de afrontar la vida. Tienen esa responsabilidad como padres inicialmente. Hay padres que dicen que es el sistema educativo, los colegios quienes deben hacer esta tarea, pero resulta que ustedes como padres quienes conviven con él en el día a día son quienes deben inicialmente tener esa iniciativa y esa responsabilidad. Así que importante que conozcan elementos como los que acabo de compartir en este programa, que tengan este acercamiento a este tipo de conocimientos para que esos procesos sean lo más positivos posibles. ¿Ok? Muy buenas noches. Luciana, quiero invitarte a un curso de programación para niños.
Aprende tecnología, aprende todos los temas desde cero. Curso de Scratch, App Invento, de electrónica, robótica, 2 horas por clase. Clases semanales los sábados, inversión 12.500 pesos por hora. Aprende programación, crea tus propias apps móviles, simula circuitos con proteos y haz funcionar tu placa Arduino para que crees tus propios sistemas robóticos. Contacto al 312-712-4154 solamente en WhatsApp. Calle 36, número 2423. Puedes hacerlo presencial o virtual. Te invita el ingeniero electrónico Francisco García, finalista de Titanes Caracol en tecnología en el año 2019. ¿Qué esperas? Chiquitines, refuerzos escolares, 15 años de experiencia. Usamos tecnología para estimular el aprendizaje. Profesora Jinsi Rodríguez. Chiquitines, refuerzos escolares. Calle 36, número 2423, en el barrio obrero de Palmira. WhatsApp 314-330-3535. Chiquitines, refuerzos escolares. Ciclo Hogar, responsabilidad y cumplimiento, reparación y mantenimiento de bicicletas, repuestos de calidad, rapidez y excelencia. Ciclo Hogar, calle 37, número 2419, en el barrio obrero de Palmira. Ciclo Hogar, WhatsApp 321-799-0738. Ciclo Hogar, responsabilidad y cumplimiento. Cronómetro CrossFit, hecho en Colombia. Apoya la industria nacional. AMRAP,